¿Quién no se ha puesto los colores del equipo, ha vibrado con un gol o incluso ha llorado cuando la selección pierde? Bueno, pues hoy te voy a confesar que yo no, porque el fútbol para mí ha sido de amores y odios. Pero también he notado que en otras personas es más que un deporte porque viene siendo algo donde muchos pueden plasmar demasiadas emociones. Por eso, en Échale Coco hoy vamos a hablar del fútbol y vamos a descubrir por qué nos apasiona tanto este deporte. Hola entonces, y yo soy Diana y hoy nos iremos por la cancha de la psicología y un poco de las neurociencias para hablar y explicar acerca de la pasión futbolera. Si están listos, yo ya traigo la energía de prepartido. Vamos a entrar en este tema y entonces vamos a decir que el fútbol se siente en la piel y en el corazón, o por lo menos eso es lo que yo he notado a lo largo de mi vida. No importa si es una liga inglesa, si es el mundial, si es la Copa Libertadores o inclusive un partido del barrio, siempre he notado que hay una conexión de una forma visceral cuando se ve este deporte. Ahí es donde me he preguntado muchas veces por qué se apasionan tanto, ¿sí? Porque, digamos, yo no lo siento de esa manera, de dónde nace esa explosión emocional, o inclusive también a veces me he preguntado por qué la hinchada se va hasta los golpes. Hoy vamos a desmenuzar este tema, pero vamos a ir bien atrás. Vamos a hablar un poco de la historia del fútbol y de dónde viene y por qué es tan importante. Bueno, pues yo les cuento y según lo que indagué, el deporte viene desde Inglaterra. Durante la Revolución Industrial del siglo XIX, Inglaterra vivía un proceso de transformación profundo. Ciudades iban creciendo, fábricas se llenaban de trabajadores y una sociedad con nuevas normas y tensiones. En ese contexto, los deportes comenzaron a organizarse como una forma de control social, de educación y de recreación. Por ejemplo, las escuelas y universidades empezaron a ver el deporte como una manera de enseñar disciplina, trabajo en equipo y autocontrol a los jóvenes. Ahí entra en escena pues el deporte del fútbol. Y pues antes de las reglas, el fútbol era un juego caótico de masas. Se le conocía como mood football y se participaba sobre todo en aldeas durante festividades locales. Y para unificar criterios se fundó en Londres en 1863 la Football Association. Y tras la creación de estas reglas, el fútbol fue ganando forma como lo conocemos hoy en día, aunque para ese entonces no era tan igual a como lo es ahora. Habían algunas reglas que no se aplicaban, por ejemplo, el penalti no existía, pero fue lo que hizo formar el fútbol y lo que vamos conociendo hoy en día. Si adentramos un poco a Colombia, que es donde yo me encuentro, el fútbol llegó a finales del siglo XIX, aproximadamente entre 1890 y 1900, traído principalmente por los marineros británicos, que eran comerciantes, eran ingenieros extranjeros y trabajadores del ferrocarril que llegaban a los puertos del país, sobre todo en la ciudad de Barranquilla, y llegaban también a otras zonas costeras. En 1926 ya nace la Federación Colombiana de Fútbol y en 1948 se crea el Campeonato Profesional Colombiano. Desde entonces, por ejemplo, aquí en Colombia y también en lo que era Londres o Inglaterra en general y en muchas ciudades o países de acá de Sudamérica, los himnos, las camisetas, el color de la ciudad hacían del fútbol una forma de decir yo soy de aquí y esto me representa. Pero ahora vamos a profundizar un poco y vamos a hablar de lo que ocurre en el cerebro con esta pasión, ¿cierto? Que es la pregunta inicial que yo me hago y que de pronto alguno de ustedes se hace. El fútbol es una experiencia multisensorial, emocional y social. Creo que eso lo hemos visto. Pero pues nuestro cerebro se activa en múltiples áreas mientras vemos un partido, gritamos un gol o sufrimos una derrota.
Un estudio de la Universidad de Coimbra, de Portugal, descubrió que cuando nuestros equipos ganan, se activan los mismos circuitos cerebrales que el amor romántico, imagínense. La dopamina, la oxitocina y por ende también la amígdala se disparan igualito que cuando estamos enamorados. Vamos a desmenuzarlo un poco más, vamos a profundizar. Cuando tu equipo hace un gol o gana, tu cerebro libera la dopamina, el neurotransmisor asociado al placer, motivación y recompensa, como ya lo hemos hablado anteriormente y en otros episodios. Esta liberación ocurre en áreas como el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. Es la misma reacción que se produce cuando comemos algo delicioso, ganamos un premio o simplemente estamos enamorados en las cumbres del amor. Por eso ver el fútbol genera tanta adicción emocional positiva, porque queremos más goles, queremos más partidos, más celebraciones, como que nos alteramos demasiado. Y aquí también entra la amígdala cerebral, que es la responsable de procesar emociones como la euforia, la ira o la tristeza, precisamente porque puedes sentir todas estas emociones mientras ves el partido. Pero además también el hipocampo, por su parte, guarda esos recuerdos emocionales con gran intensidad. Por eso recuerdas perfectamente dónde estabas cuando tu equipo, por ejemplo, clasificó al mundial o cuando falló un penal, ¿cierto? El fútbol se convierte en una memoria emocional intensa, casi como un evento vital. Además que el fútbol también es una experiencia colectiva y tu cerebro lo sabe, él lo sabe. La corteza prefrontal medial y otras áreas relacionadas con la empatía se activan cuando ves otras personas celebrar o sufrir. Y se liberan sustancias como la oxitocina, que fortalece el vínculo con tu equipo, tus amigos y tu comunidad. Por eso es que es tan fácil abrazar a un desconocido en un estadio o llorar con alguien al perder. Es un fenómeno de identidad compartida. Además, la neurociencia afectiva nos dice que el fútbol utiliza el sistema límbico, que también está involucrado en nuestras emociones más intensas, y desconecta la corteza prefrontal, que es la que nos hace racional. En otras palabras, manda las dudas a gritar goles y deja la razón por allá atrás en off. Como lo mencionaba, hay un vínculo. Aquí puede llegar la identidad social y la euforia compartida, como lo mencionaba. El fútbol nos define como parte de un equipo, entonces nos da autoestima compartida y nos reduce inclusive la soledad. Eso explica por qué un aficionado se emociona hasta las lágrimas con un gol, porque sintiendo esa alegría está viviendo un triunfo colectivo, un logro de su grupo. Pero como no todo es tan bueno en esta vida, hay que también tener cuidado porque cuando el vínculo se vuelve obsesivo, esa misma identidad puede llevar a el conflicto. Un estudio encontró que la pasión excesiva tiene correlación con violencia. Sobreactivamos la amígdala, que recuerden que es la que guarda la ira o el mal genio, se pierde la razón y emerge el hincha agresivo. Aquí llega la parte que, digámosle, es un poco tensa y es porque a veces hay violencia en este deporte. Y bueno, desde la evolución el ser humano ha vivido en grupos y tribus. Entonces el cerebro está programado para proteger a los suyos y rechazar a los otros, a el enemigo. Esta lógica se traslada obviamente al fútbol. Cuando alguien ataca a mi equipo, el cerebro lo percibe como un ataque personal. Entonces se activa la amígdala, generando respuestas emocionales intensas, como la ira o la rabia, y también se activan áreas como el cíngulo anterior, que refuerza la defensa del grupo. Esto explica por qué muchas personas viven los partidos como si fuera una batalla simbólica y pueden reaccionar con hostilidad ante el equipo contrario o sus seguidores. En los estadios o en reuniones de hinchas hay un fenómeno psicológico llamado desindividualización. Las personas pierden su identidad personal dentro de la masa y se sienten menos responsables de sus actos y se dejan llevar por esas emociones colectivas. Este efecto fue estudiado por Gustave Le Bon y más tarde por Zimbardo, mostrando que la multitud puede amplificar comportamientos extremos, como insultar, tirar objetos o pelear. Entonces el peligro está si tu identidad emocional eclipsa la humana. Pero también hay factores externos que ayudan a influir en esta violencia,
como el tema social, el cultural o inclusive los económicos, porque en muchos contextos el fútbol es una válvula de escape para comunidades que viven, por ejemplo, situaciones de injusticia, desigualdad o falta de oportunidades. Entonces la violencia puede ser una forma de expresión simbólica del malestar social que sienten estas personas, y en algunas regiones incluso las barras bravas se organizan como estructuras de poder, resistencia o incluso control territorial. En estos casos el fútbol realmente no es la causa de la violencia, pero se convierte en el escenario donde se canalizan rabias o injusticias. También los medios de comunicación impactan, porque cuando los medios dirigentes o influencers fomentan el odio o el lenguaje violento o la misma guerra simbólica en trinchadas, se refuerza la división. El uso de frases como tenemos que aplastarlos o son nuestros enemigos alimenta ese imaginario bélico. Y esto deshumaniza al otro, lo convierte en una amenaza y aumenta el riesgo de agresión física o verbal. Recuerden que el cerebro está programado para proteger a los suyos y rechazar a los otros, a ese oponente. Pero vamos a entrar a la reflexión final de este podcast, luego de entender un poco la historia y de entender también qué es lo que ocurre en nuestro cerebro, porque si se dieron cuenta hay muchas cosas que se activan, hay muchas emociones que están ahí presentes al momento de ver un partido, al momento de gritar un gol. Hay mucha energía si se dan cuenta. Y entonces el fútbol, en definitiva, nos hace vibrar, porque activa emociones, ¿no? Lo que hablábamos, emociones profundas del amor, de pertenencia, de identidad, y conecta lo individual con lo colectivo. Pero entonces, sin control, esa misma fuerza puede irse en nuestra contra o en contra de todo nuestro mundo. En muchos lugares, por ejemplo, el fútbol no solo es el deporte, sino es un lenguaje cultural, un espacio de identidad colectiva y a veces un escenario donde se reproducen tensiones sociales, políticas y económicas. Si ustedes se ponen a indagar un poco más, en Inglaterra, por ejemplo, pasan muchas situaciones de violencia que quizás nosotros no vemos, y es precisamente porque la cultura británica o la cultura inglesa, el fútbol es perteneciente al fútbol. Precisamente pues allá nació, ¿no? Como lo hablábamos ahorita en la historia. Y es por eso se vuelve cultura. Entonces, ahí pasa que en esas culturas el fútbol no solo se vive como un simple juego, sino como un campo simbólico donde se proyectan cosas mucho más profundas. Por ejemplo, la camiseta representa la patria, el barrio, la historia familiar o inclusive una lucha social. Los partidos son vividos como batallas por el honor, la pertenencia y el orgullo. Y ganar no es solo el deporte, sino es ganarle al otro, es términos de clase, de raza, de cultura o inclusive de poder. Y es así como el fútbol se convierte en una forma de narrar quiénes somos y contra quién estamos. Por eso, si tú eres fan del fútbol y te apasiona demasiado, como siempre en este podcast te voy a dar unos consejos muy breves, en este caso para vivir la pasión de manera sana. Y el primero, vive la pasión y trata de evitar la violencia. Finalmente nosotros somos seres violentos precisamente porque hablábamos ahorita del tema de que nuestro cerebro está programado para proteger a los suyos. Puede generarse esa violencia, pero es importante saber gestionarla. Por ello, si sientes que a veces pierdes el control, respira, detente y reconéctate con esa parte prefrontal de tu cerebro que se está apagando o que se está perdiendo. También puedes cultivar un sentido más amplio que la violencia. Por ejemplo, comunidad, amistad, emoción. Y también recuerda que después de los 90 minutos, la vida en general debe continuar. No nos podemos quedar en esa cancha. Y bueno, gracias por acompañarme en este episodio de Échales y Coco. Espero que de verdad les haya gustado. Cuéntame en los comentarios, ¿has llorado de felicidad por un gol o has tenido tristeza por una derrota de tu equipo favorito? Espero que te haya gustado este camino de entendimiento del fútbol, donde comprendemos que es algo más allá de un deporte, porque son emociones, es un contexto social y cultural, es amor y bueno, mil razones más que hacen que nos apasionemos o que se apasionen más por este deporte. Si respondí mi pregunta, sí.
Realmente me encanta indagar acerca de estas preguntas, me encanta indagar sobre qué pasa en nuestro cerebro. Entonces sí respondí un poco de mi pregunta, veo el fútbol de otra manera. Y si respondí de pronto a algunas tuyas, está genial y espero poder seguir siendo esa persona que puede responder esas ciertas preguntas. Espero que disfruten los próximos partidos con más conciencia y entiendan a las personas que no gustan del mismo equipo de ustedes. Sin nada más que decir, los espero en el próximo capítulo de Échales y Coco. Y los espero porque vamos a hablar acerca si de verdad necesitamos ser productivos todo el tiempo. Yo sé que les va a gustar ese episodio. Yo soy Diana y como siempre, échales y coco y ve a celebrar ese gol.